damos gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das de estar aquí, en este lugar, en este templo, en este edificio, Señor, de tu iglesia local, la IBE. Te damos gracias por la oportunidad que tú pones en nuestros corazones, ese deseo de reunirnos como una familia, para alabar tu santo nombre, Señor, para escuchar de ti tu palabra, tu mensaje oportuno para nuestras vidas. Tú sabes nuestras necesidades, nuestras dificultades. Y sabemos, Señor, que tú eres un Dios fiel y que tú estás a nuestro lado. Y te damos gracias por tu Santo Espíritu, porque Él es la fuente, Señor, de la gracia, de la fortaleza. Es la fuente de la sabiduría, Señor, para poder apropiarnos, Señor, de tu palabra, pero también de ponerla en práctica, de poder pasar por este proceso de transformación, Señor, de nuestras vidas. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que están, Señor, pasando por dificultades, que tú seas propicio. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra y que lo que tú tienes para nosotros, Señor, sea de bendición y que podamos ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Creo que tuvimos un buen tiempo de alabanza, ¿verdad? Unas canciones, unas melodías muy hermosas que nos hablan de tener ese deseo de gozar de la presencia de nuestro Dios. Por supuesto, la presencia de nuestro Dios hoy en día la gozamos cuando estamos meditando, estudiando su palabra. Pero también el autor de esas canciones habla de ese deseo de no solamente estudiar y vivir en la presencia del Señor, sino permitir que el Señor y su palabra puedan transformar nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que ese es el deseo de todos nosotros y esa es la razón por qué estamos aquí, en la iglesia. Y esta tarde vamos a continuar con el estudio de Romanos. Es una parte del estudio, estamos prácticamente terminando la carta de los Romanos. Esta es una parte, los versículos 14 al 25 o 21 del capítulo 15, que es un poquito extraña, diferente de lo que hemos venido estudiando. Y realmente aquí en estos 8 versículos el apóstol Pablo va a abrir su corazón. Y en estos 8 versículos vamos a conocer realmente quién era Pablo, ese deseo de poder llevar a cabo ese ministerio que el Señor le había encomendado. Y también ese deseo de él, de que las iglesias, especialmente aquí en Roma, pudieran poner en práctica lo que él les estaba enseñando, lo que él había recibido de nuestro Señor. Y es como en un resumen de lo que el apóstol nos dice: aprended de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Últimamente nosotros los cristianos aprendemos de nuestro Señor Jesucristo y nuestro líder es Él. Nuestros ojos tienen que estar fijados en Él, ¿verdad? Y no en las personas. Así que hoy día vamos a estudiar los versículos 14 al 21, no vamos a cubrirlo todo. Quiero ir por pasos, quiero ir lento, meditando lo que el Señor nos habla, porque como les dije, Pablo abre su corazón. Y hay muchas cosas que tenemos que aprender de él. Y el título de este estudio le he puesto: el camino hacia un ministerio eficaz. El camino hacia un ministerio eficaz. Y no necesariamente estoy hablando del ministerio dentro de la iglesia. Como vamos a ver, vamos a estar hablando también acerca de nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros sirviendo al Señor? Cada uno de nosotros también tenemos un ministerio. Y es como una evaluación que el apóstol Pablo nos va a decir, nos va a dar esta tarde y las siguientes tardes, para poder ver si estamos realmente en el camino a ese ministerio eficaz. Y cuando hablamos de eficaz, significa un ministerio que
que lleva a cabo lo que Dios nos manda. Que no solamente somos un grupo social aquí de personas, sino que somos verdaderos hijos de Dios, que entendemos la misión que Él nos ha dejado, pero que también la ponemos en práctica. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Imaginémonos, mis hermanos, a dos escaladores, dos alpinistas. Y en esta oportunidad he puesto a Alex y a Jordan. No sé si está Jordan también ahí. Imaginémonos a Alex y a Jordan tratando de subir una montaña enorme y que no ha sido explorada, virgen. Esta montaña envuelta en tinieblas o neblinas representa un desafío que nadie en la comunidad de ellos se ha atrevido ni siquiera a escalar. Ambos, Alex y Jordan, están equipados con herramientas y habilidades únicas que Dios les ha dado, únicas de ellos, y que ellos han podido perfeccionarlas a través del tiempo, a través de la experiencia. Pero el camino a seguir, ellos se dan cuenta que este camino es desconocido y que este camino está lleno de peligros y obstáculos inesperados. Cuando comienzan su ascenso, su camino, Alex y Jordan rápidamente se dan cuenta que el viaje va a requerir más que esas habilidades individuales que ellos tienen, que han desarrollado en sus vidas. Se dan cuenta que este viaje, que este desafío, va a exigir un trabajo en equipo. Se van a dar cuenta que este viaje, que este desafío va a necesitar ese estímulo mutuo y esa confianza en algo más grande que ellos mismos. En el camino, Alex y Jordan se encuentran con otros escaladores que, inspirados por esa valentía de ellos, se unen a la expedición. Cada nuevo escalador aporta su propio conjunto de habilidades y lo que va a enriquecer esa diversidad y va a enriquecer esa capacidad de trabajo. Ya no solamente van a ser dos personas con dos o diferentes 3, 4 habilidades, sino van a ser más, quizás 10, quizás 15 personas, pero con otras habilidades que van a ayudar en conjunto a poder lograr este desafío. Pero resulta que una noche, reunidos alrededor de una fogata, los escaladores comparten las historias que ellos tienen, que han encontrado en este viaje. Alex habla de un momento en que, después de llegar a una saliente aparentemente muy difícil, insuperable, el equipo tuvo que depender de una cuerda, escuchen, de una cuerda que fue arrojada desde arriba, por un guía que ellos no podían ver quién era ese guía. Esta cuerda, símbolo, mi hermano, de la fe, era el único medio para salir de este problema y poder subir y continuar con el ascenso. A pesar de no ver al guía, confiaron ellos, Alex y Jordan, confiaron en la cuerda y fueron levantados de esa saliente para continuar su viaje. Jordan comparte una idea en el grupo para esta experiencia, para este desafío, para este camino. Y esa idea que él tiene es la siguiente: no solo llegar a la cumbre ellos mismos, sino abrir un camino para que otros los sigan. Abrir un sendero que convertiría en esta montaña, que alguna vez fue inexplorable, en un camino fácil de escalar para las generaciones futuras. Ahora su misión se convierte en algo más que un simple logro individual y personal, ¿verdad? Se trata de abrir un camino para que otros experimenten la belleza y el desafío de la montaña. A medida que se acerca a la cumbre, los alpinistas, los escaladores se dan cuenta que el viaje, que estas experiencias, las dificultades, pero también esa ayuda y ese ánimo mutuo, esa convivencia como equipo, había cambiado por completo a cada uno de ellos.
Ellos, mis hermanos, habían aprendido el poder de la unidad, el poder del equipo, de trabajar en team. Aprendieron la necesidad de tener fe en lo invisible, como en esta cuerda. Y por supuesto experimentaron esa alegría y gozo de ser los primeros, pioneros en un nuevo camino, en beneficio, no solamente para ellos, sino para futuras generaciones. Entienden que llegar a la cima es solo una parte de su misión. Su mayor propósito es alentar. Se dieron cuenta que su mayor propósito era equipar, inspirar a otros a emprender el mismo viaje, pero ellos mismos. Mis hermanos, esta ilustración refleja el viaje de nuestras vidas. Esta ilustración refleja el ministerio que Dios te ha dado en tu vida, no solamente aquí en la iglesia, en la IBE, sino en tu hogar, en el lugar donde tú trabajas, tú te desempeñas. Nos habla de ese ministerio que como iglesia el Señor nos ha encomendado, que tenemos. Al igual que los escaladores, los creyentes, mis hermanos, estamos llamados a animarnos unos a otros, no destruirnos. Somos llamados a confiar, a tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Que cuando estamos sosteniendo esa cuerda, aun cuando no vemos, podamos entender que es nuestro Señor. Que sostiene esa cuerda, que es nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de amor, el Dios de misericordia. Nos anima, mis hermanos, a aceptar los dones espirituales únicos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No solamente en la proclamación del Evangelio, sino en esa misión de edificarnos los unos a los otros. Nos enseña, mi hermano, a ser pioneros en nuevos caminos para dar a conocer a Cristo en lugares donde aún Él no ha sido predicado. Amén. Mis hermanos, es el deseo de mi corazón que las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Roma nos ayuden a considerar que, al igual que Alex y Jordan, tú eres parte de una historia más amplia, más sublime, más gloriosa. Una historia que implica no solo alcanzar las alturas espirituales, individuales, personales, tu propia madurez espiritual, sino también allanar ese camino para que otros puedan encontrar al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, para que otros hermanos puedan imitar tu fe y puedan ser edificados a través de tu vida. Esta tarde, mis hermanos, vamos a revisar quizás 2 principios nada más espirituales que el apóstol Pablo nos enseña en estos pasajes, en este pasaje, 8 versículos nada más, que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a poder presentar a nuestro Dios ese ministerio eficaz, como individuos, como creyentes, pero también como iglesia. Y el primer principio espiritual es: un ministerio eficaz, mi hermano, desarrolla creyentes maduros, involucrados en la mutua edificación. En otras palabras, ¿cómo evaluamos? ¿Cuál es la evidencia de que realmente nosotros como la IBE somos un ministerio eficaz? Que estamos glorificando el nombre de Dios, que estamos avanzando, que somos una iglesia unida. ¿Cuál es esa evidencia? Nos dice: creyentes maduros, involucrados en la mutua edificación. Yo recuerdo que cuando recién comencé, mi hermano, el ministerio, rápidamente entendí que el ministerio no solamente recae en los hombros de una persona, o de la esposa o de la familia. El ministerio realmente es de toda la iglesia. Todos nosotros aquí, individualmente,
tenemos una parte. Cuando estaba leyendo esto, trajo paz en mi corazón, porque yo les digo de manera práctica, mis hermanos, es imposible que un solo hombre pueda llevar las cargas de 100, 150 personas, ¿verdad? Y Dios es sabio, y Dios lo sabe. Y es por eso que el Señor nos ha dado su palabra para poder desarrollar este tipo de ministerios. De hermanos no dependientes del pastor, del líder, sino dependientes de Cristo, que sean capacitados para consolar, para edificar, para enseñar a los hermanos. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Él dice, por mi parte, él está hablando a los hermanos allá en Roma, ya sabemos todos los 14 y parte del capítulo 15, las cosas que él les ha venido enseñando. Y él les dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro, estoy más que convencido, dice, de que ustedes mismos rebosan de bondad y abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Mi hermano, el apóstol Pablo comienza este pasaje con una nota, con unas palabras de elogio, ¿verdad?, a los hermanos. Y yo no creo que el apóstol aquí está usando estas palabras solamente para, como decimos nosotros en Perú, para sobarle la espalda a las personas, sino que él lo hace porque realmente estos hermanos, estas eran las marcas de estos hermanos en Roma. Él lo hacía para reconocer que estos hermanos eran realmente genuinos. Porque solamente un cristiano genuino, un cristiano renacido de Dios, puede expresar esa bondad, ese conocimiento y tener la capacidad de enseñar, de instruir a otros. Este reconocimiento, mi hermano, no es simplemente una introducción, como les dije, cortés, sino más bien es una afirmación. Pablo les dice, ustedes son los verdaderos hijos de Dios. Les está hablando de esa madurez espiritual. Pero no solamente eso, sino que él logra ver en ellos un tremendo potencial que Dios pueda usar para su gloria. Él los ve. El elogio del apóstol Pablo, mi hermano, yo estoy convencido que tiene varios propósitos. Pero antes de hablar de estos propósitos, quiero que observemos estas palabras: bondad, conocimiento, instrucción. Si se dan cuenta, en el centro de estas tres palabras está el conocimiento. Eso llamó a mí poderosamente la atención. Y nos habla que es imposible ser bondadosos, ser generosos, tener ese amor por el hermano, si es que no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y nos habla también de que no podemos tener la capacidad para educar, para edificar al hermano, si no tenemos el conocimiento de nuestro Dios, de su palabra. Así que esto es muy, muy interesante. Pero yo creo, hermanos, que el apóstol los elogia a estos hermanos, porque al reconocer su bondad y conocimiento, él afirma nuevamente ese progreso espiritual en la fe. Y este reconocimiento es muy importante, ya que refuerza esa identidad y esa posición que estos hermanos tienen en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué es lo que va a producir eso? Cuando tú le hablas a un hermano, a una hermana, y le dices las virtudes que ella tiene, ¿sabes lo que va a pasar? Esa hermana se va a animar aún más a vivir su fe con mayor devoción a nuestro Dios. Amén. Pero hay otra razón también, que la capacidad de instruirse unos a otros es una señal de una iglesia sana, mi hermano.
La capacidad de poder instruirnos unos a otros es una marca de una iglesia unida y una iglesia próspera en el Señor. El día viernes, en el culto de oración, les abrí mi corazón. Y les dije que uno de los deseos, he venido conversando con mi esposa, uno de los deseos que tengo como pastor, como líder de esta iglesia, es precisamente trabajar en mantener la unidad de nuestra iglesia. Porque solo cuando somos unidos, cuando estamos unidos, mi hermano, vamos a tener todas estas características. Vamos a tener hermanos y hermanas viviendo en la palabra de Dios. Vamos a tener hermanos y hermanas rebosando de bondad, de generosidad. Vamos a tener hermanos y hermanas dispuestos a capacitar a los hermanos en la edificación de sus vidas. El énfasis del apóstol Pablo en este aspecto resulta o resalta, mi hermano, la importancia de la edificación mutua. Estaba pensando sobre el mensaje antes de subir, mientras cantábamos. Y es bien interesante ver, mi hermano, que cuando uno comienza a leer las cartas del apóstol Pablo y las cartas de los otros apóstoles, realmente el 100% de sus cartas nos hablan a la iglesia. Y el propósito de estos hermanos, de estos apóstoles y el apóstol Pablo, era precisamente ayudarles a mantener esa fe. Ayudarles a que ellos puedan tener, mi hermano, esa capacidad para edificarse mutuamente. Muy poco se habla de la predicación. Por supuesto, somos llamados, hermanos, a llevar a cabo esa gran comisión que Dios nos ha dado. Pero ¿sabe qué? Si nosotros descuidamos nuestra iglesia, si nosotros descuidamos, mi hermanos, estas cosas, no vamos a poder llevar a cabo la gran comisión. Amén. Es un recordatorio de que la iglesia no solo es una reunión de individuos. No venimos a este lugar solo para pasar el tiempo. No venimos aquí a este edificio solo porque no tenemos otro lugar donde ir. Venimos a este lugar porque entendemos que somos un cuerpo, una familia. La familia de Dios. Que crece no por una o dos personas, sino que crece mediante la contribución de todos nosotros, de cada uno de sus miembros. Así que cada vez que yo te veo a ti, mi hermano, aquí es un gozo, porque tú eres un potencial instrumento que Dios usará para edificar mi vida. Y espero que tú también veas lo mismo cuando estemos mirando a los hermanos. Mi hermana Emérita, mi hermano Juan, tienen algo especial que va a enriquecer mi vida. ¿Amén? Pero hay otra razón por qué Pablo, mi hermano, da estas palabras a los hermanos de Roma. Como les dije, esto no es solamente por querer a Cortés o por querer halagarlos. No. Él estaba haciendo una evaluación de sus vidas. Y lo que él estaba hablando era verdad. Pero hay otra razón por qué. Porque de esta manera, mi hermano, el apóstol Pablo va a preparar el escenario, va a preparar el camino, el terreno, para que estos hermanos puedan estar abiertos, ser sensibles a aquellas instrucciones que él tiene más adelante, como lo vamos a ver. El apóstol Pablo era un hombre de mucha sabiduría, de mucho entendimiento. Al reconocer, mi hermano, primero sus virtudes, él prepara a los creyentes allí en Roma, prepara los corazones para que ellos puedan recibir mayor guía. Esta forma de afrontar a las personas, mi hermano, esta forma de afirmar, de mirar lo positivo en las personas antes de quizás discutir cosas que los hermanos necesitamos aprender, es importante, mi hermano. Es un principio vital, no solamente en el liderazgo, en el pastoral, sino de cada uno de nosotros.
el poder hablar y elogiar a los hermanos y ver esas virtudes que ellos tienen, porque todos nosotros, mi hermano, tenemos virtudes, todos. Yo no creo en un verdadero hijo de Dios que no tenga virtud. Como también creo que ni un hijo de Dios tiene todas las virtudes, sino que todos estamos en este camino de santificación, de edificación. Por lo tanto, todos nosotros nos necesitamos. Esta forma, mi hermano, de afrontar va a ayudar. Así que este versículo que hemos leído, el versículo 14, nos va a desafiar y nos desafía a nosotros a considerar nuestra iglesia local, a considerar la IBE. Así que la pregunta que tengo es, ¿estamos llenos de bondad? ¿Estamos llenos de gratitud? ¿Estás, mi hermano, lleno de conocimiento? ¿Tienes, mi hermano, la capacidad para instruir? ¿Estás ya instruyendo a otros hermanos, edificando sus vidas? Si el apóstol Pablo escribiera una carta a la iglesia de la IBE, a nosotros, ¿cuál sería ese assessment que él haría? Esa evaluación. ¿Crees tú que él diría, yo estoy seguro que ustedes rebosan de bondad, que abundan de conocimiento, que tienen esa capacidad para instruirse los unos a los otros? ¿Ustedes creen? Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que podamos examinar nuestras vidas y responder a la palabra de Dios. Estamos reconociendo y afirmando los dones espirituales. Estamos reconociendo y siguiendo el liderazgo que Dios ha puesto aquí en esta iglesia. Estamos comprometidos en la mutua edificación, mi hermano. Estamos animándonos, enseñándonos. Estamos aconsejándonos los unos a los otros en amor. ¿Estamos haciendo eso? La palabra del apóstol Pablo nos recuerda, mi hermano, que la base de un ministerio eficaz, como lo dije, no solamente el ministerio que Dios te ha dado aquí en la iglesia o el ministerio general de la iglesia, sino de tu vida, que la base de una vida, de un hijo de Dios eficaz, se construye sobre el reconocimiento de los dones de cada uno de nosotros. Y esto va a fomentar, mi hermano, un ambiente donde todos podemos crecer en el conocimiento, en el amor, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que consideremos, mi hermano, cómo podemos contribuir al fortalecimiento y edificación de la IBE. Ese es el mensaje. Que podamos estar meditando, ¿cómo puedo yo ayudar a la edificación, al fortalecimiento, a la unidad de la iglesia local? Pero hay un segundo y último principio espiritual, por ahora nada más. Y es que para tener, mi hermano, un ministerio eficaz, o un ministerio eficaz, desarrolla creyentes valientes, desarrolla creyentes, hijos de Dios, valientes, con valor, para despertar el corazón de la iglesia. Se necesita valentía. Muchos de nosotros nos damos cuenta que el hermano o la hermana necesita instrucción, necesita un consejo. Pero ¿sabes qué? Satanás nos dice, no lo hagas, te vas a meter en problemas. Tenemos miedo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eso es lo que el enemigo sabe hacer, crear miedo y pánico en nosotros, para evitar que la iglesia tenga este ministerio eficaz. Mira lo que dice el versículo 15. Sin embargo, dice, les he escrito. En primer lugar les dice, yo estoy seguro que ustedes tienen estas virtudes, toda bondad, todo conocimiento, a tal punto que tienen la capacidad para instruirse los unos a los otros. Les habla todo lo positivo, porque era verdad.
Y luego dice, sin embargo, en otras palabras, pero, es como que estás elogiando a la persona y luego dice, pero hay algo, ¿verdad? Pero les he escrito, dice, con mucha, ¿qué? Franqueza. En otras palabras, con valor. Hay ciertas cosas que ustedes tenían que aprender. Tienen todas estas virtudes, pero hay otras cosas que necesitan aprender. Y con esa franqueza, con ese valor, con esa valentía que Dios me ha dado, lo he hecho. Dice, franqueza sobre algunos asuntos. ¿Y cuáles son esos algunos asuntos, creen ustedes? Todo lo que él le había enseñado. Es bien interesante. Bien interesante que cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, ¿no? en otros libros, en otras iglesias, él comienza a corregir a esas iglesias. Gran parte del mensaje que él les da a las iglesias era corrección, algo malo ellos estaban haciendo. Pero aquí, los hermanos de Roma, ellos prácticamente no tenían nada que reprocharles. Ellos estaban, dice, abundaban, dice, de bondad. Tenían conocimiento, todo conocimiento tenían, aún la capacidad para instruirse. Dice, con franqueza sobre algunos asuntos. Y esos algunos asuntos, mi hermano, se refiere a todos estos capítulos que él les estaba enseñando. Y la razón dice, como para refrescarles la memoria. Ustedes ya lo sabían, pero quiero repetirlo, para que lo recuerden, para que no lo olviden. Así que mi hermano, yo cada vez que leo estas palabras, me alegro porque digo, Señor, tengo de ti viene esto, que no me voy a avergonzar. Voy a tener que repetirles, mis hermanos, lo mismo, aunque ustedes se cansen, aunque ustedes digan, este pastor nos habla lo mismo. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí, para refrescarles la memoria. Dice, me he atrevido a hacerlo. Me he atrevido. Y este versículo, mi hermano, enfatiza cuán importante es tener ese valor, ese atrevimiento, tener esa franqueza. Muchos de nosotros no lo hacemos porque queremos. No lo hago porque no quiero perder la amistad de la hermana. No lo hago porque no quiero perder ciertos beneficios que a lo mejor puedo obtener de este hermano o de esta familia. El apóstol dice, me he atrevido. Si queremos hacer, mi hermano, diferencia en el crecimiento espiritual de las personas, de la iglesia aquí, pues tenemos que tener franqueza. Tenemos que ser sinceros, obedientes, tener el valor, el atrevimiento. No para destruir, como vamos a ver, pero para instruir, para edificar a las personas. Esto es grande, hermano, esto es hermoso, porque hay lugar para la enseñanza. Hay lugar para la edificación, hay lugar para ser franco, hablar con franqueza. El Señor nos da estos espacios. Lo que el Señor no nos ha dado son los espacios oscuros, donde en lugar de acercarnos al hermano o la hermana, estamos hablando a las espaldas de los hermanos y destruyendo. Levantando cosas, hermanos, que a lo mejor no son verdades. Fácilmente, mi hermano, cualquier enemigo, decimos nosotros, demonio, hasta el más escuencle de los demonios, nos vence por nuestra carnalidad. ¿Se dan cuenta, hermano, lo hermoso de esto? Por supuesto, hay espacios, hay formas de ser francos, de tener conversaciones difíciles con los hermanos, en amor, con el objetivo de instruir, con el objetivo de edificar, no destruir. ¿Sabías tú, mi hermano, como pastor, yo te lo digo lo siguiente, como médico también, como padre de familia también, y como una persona que le gusta la construcción también? Toma mucho tiempo y mucha dedicación y energía
muchas veces lágrimas para construir algo, ¿verdad? Pero toma nada para destruir. Toma nada para destruir. Es muy fácil destruir, mi hermano. Así que el apóstol Pablo aquí nos está hablando. Por supuesto, hay espacios para conversar, para ser francos. Todos nosotros, no solamente el pastor, todos nosotros, de acercarnos a la persona, al hermano, en lugar de irnos a esos espacios oscuros y estar. Dicen los cubanos, enterrando el puñal por la espalda. Disculpa mi hermano, mi esposa también, porque me gozo en el Señor por la cultura cubana, porque ellos son bien describen bastante, ¿verdad? Muy expresivos. Así que el Señor nos manda, mi hermano, a esto. Un ministerio, mi hermano, eficaz a menudo requiere entrar en espacios de comodidad y desafiar el status quo. Satanás les gusta. El enemigo quiere que todos estemos ahí, paralizados. Necesita, mi hermano, de hermanos que se levanten para desafiar, inspirar, movilizar a los creyentes hacia una fe y un servicio con excelencia. Esa debe ser nuestra pasión. Ese debe ser, mi hermano, como se dice, el palpitar de nuestro corazón. Servir al Señor con excelencia, edificarnos, tener conversaciones francas en amor. El valor de Pablo, mi hermano, al dirigirse a estos hermanos aquí en Roma, recordarles ciertas verdades, recordarles su autoridad como apóstol y recordarles ese propósito de su ministerio sirve como modelo para nosotros, como miembros de la IBE, que podemos animarnos, podemos edificarnos los unos a los otros. Podemos, mi hermano, como iglesia unida, participar más en la misión que el Señor. El apóstol Pablo veía ese potencial. Y yo veo un potencial grande aquí en este lugar, mi hermano. Si todos entendiéramos estos consejos, estos principios, no tendríamos, hermanos, esas sillas vacías. Si todos nosotros tuviéramos esa valentía, ese coraje. Para que un ministerio sea eficaz, a veces implica decir verdades duras, pero con franqueza, desafiando a los creyentes a salir de ese letargo espiritual. Ahora, de la misma manera como Pablo, mi hermano, él equilibra esa valentía, ese atrevimiento con expresiones, escúcheme bien, de amor, de respeto. Vivimos en una cultura donde nos gusta tener un pastor que grite y hable y esto, mira pecador y esto y mira lo que... Hoy ese pastor está lleno del poder del Espíritu Santo, como habla del pecado, como critica. Todos son pecadores para ese pastor menos él. Pero vemos aquí el apóstol Pablo, mi hermano, teniendo conversaciones, un discurso franco, sincero, pero con amor y respeto. Nosotros tenemos que imitar también, mi hermano. Y quiero decirles a ustedes, yo no soy perfecto, pero soy el líder que el Señor les ha dado aquí en este lugar. Y como el apóstol Pablo les digo, imiten al pastor de la misma manera que el pastor imita a Cristo. Dice el autor de los Hebreos, dice, considerar la fe de los pastores e imitar su fe. No vamos a seguir, no vamos a imitar de una manera ciega a nuestros líderes. Pero vamos a hacerlo
de la manera como Dios nos da o nos dice. Cuando llegué aquí, se me vino a la mente este versículo muy conocido por nosotros. Dice, porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía. Así que, mis hermanos, que la palabra del Señor pueda refrescar tu corazón, que te anime a poder levantarte con valentía, con franqueza y poder tener conversaciones difíciles con una hermana en amor, ¿verdad? Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y eso es lo que mucha gente se queda aquí, nada más poder. Dice, sí, el poder de gritar. No, dice, sino de poder, pero también de amor. Tenemos que hacerlo en amor. Y en dominio propio, en otras palabras, control. Si ese predicador, si ese líder, si ese hermano, si ese cristiano hermano no puede controlarse, solamente grita, solamente critica y ve las cosas negativas de una ovejita y no ve las cosas buenas que Dios ha hecho en sus vidas. Si Él no se puede controlar, ¿cómo nos va a aconsejar? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? También podemos ver que nunca nos olvidemos de la necesidad, mi hermano, de ser guiados, porque todas estas cosas las recibimos del Espíritu Santo. Necesitamos, mi hermano, ser guiados por el Espíritu Santo para que nuestra instrucción, para que esas conversaciones difíciles, esas conversaciones de franqueza con nuestros hermanos puedan hacer impacto en ellas, que esos hermanos puedan abrirse, que esos hermanos sean sensibles, que esos hermanos a través de esa instrucción, de la manera como tú te acercas a él o a ella, con franqueza, pero al mismo tiempo en amor, en control, esas personas puedan responder al mensaje. Cuando tú vienes, yo creo que todos los que somos padres o madres aquí entendemos esto, cuando nos acercamos a nuestros hijos y solamente hablamos lo negativo y lo negativo de ellos y no les hablamos nada de lo positivo, ¿qué estamos haciendo con ellos? Destruyendo sus vidas. Es por eso que vemos muchos jovencitos y jovencitas sin ninguna estima personal, porque desde muy temprano solamente escucharon del papá y de la mamá cosas destructivas y negativas. ¿Cómo ese niño o esa niña va a responder positivamente? Así que, hermanos, tenemos que hacerlo guiados por el Espíritu Santo de Dios, que Él ponga palabras, no solamente la franqueza, sino el amor, el dominio propio, reconociendo que nuestro hablar y nuestro actuar, nuestro proceder con valentía provienen, mi hermano, de Dios, del Espíritu Santo, y no de nosotros, de nuestra carnalidad. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros, la iglesia, y vamos a meditar y vamos a conversar con el Señor. Yo estoy más que seguro que el Señor ha hablado esta tarde. ¿Cómo estás, mi hermano, mi hermana? ¿Abundas de abundancia? ¿Rebosas de abundancia? ¿Tienes conocimiento? El Señor, en tu obediencia, te ha capacitado para poder instruir, edificar a los hermanos. ¿Lo estás haciendo? ¿Te estás levantando con valentía? ¿Has dejado esa zona de confort? ¿Has tapado tus oídos a esa voz de Satanás que te dice no lo hagas, no pierdas su amistad? Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que todos nosotros podamos responder positivamente a lo que el Señor nos ha enseñado esta tarde. Recuerden, para tener un ministerio eficaz,
para tener una vida eficaz, una vida que glorifique el nombre de Dios y que haga su voluntad. Necesitamos de estos dos principios. Alguien levanta la mano y me dice: pastor, ore por mí, necesito hacer unos cambios, necesito escuchar la voz del Espíritu, necesito estudiar, necesito involucrarme más en el discipulado, en las clases de damas. Pastor, necesito servir a mi Señor. Levanta tu mano, déjame orar por ti. Amén, 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 amén. Levanta tu mano, mi hermano. Yo le doy gracias a Dios por la IBE, porque aquí hay hermanos y hermanas que realmente están buscando de Dios y están respondiendo y están sirviéndole al Señor con sinceridad. Pero hay más todavía que aprender, mi hermano. Nadie ha llegado a esa perfección. Así que Dios me los bendiga. Amén.